La ley de Charles. A continuación vamos a analizar la segunda ley de los gases, y en este caso es la ley de Charles. La ley de Charles dicta que el volumen inicial entre temperatura inicial es igual a volumen final entre temperatura final. Si analizamos cada uno de los símbolos de la fórmula, nos dice que V1 significa volumen inicial, T1 significa temperatura inicial, V2 significa volumen final y T2 temperatura final. Recordemos que los 1 serían para inicial y los 2 serían para final. ¿Por qué 1 y 2? Porque hay un cambio en el estado del gas. Aumentamos el volumen o disminuimos el volumen, aumentamos la temperatura o disminuimos la temperatura. Las unidades de medición de la temperatura, tanto inicial como final, son grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Grados Celsius se representa con una C, Fahrenheit se representa con una F y Kelvin se representa con una K. Si queremos aprender sobre las conversiones, hay un video en el canal que hablamos sobre las escalas de medición de la temperatura y sus conversiones. Para el volumen va a ser litros y metros cúbicos. Aquí tenemos la ley de Charles y el principio que maneja. Si aumenta el volumen, la temperatura también va a aumentar, pero si disminuye la temperatura, el volumen también va a disminuir. Estas son las características claves para verificar si nuestros ejercicios están resueltos de la manera correcta. Si el volumen sube, la temperatura también. Si el volumen baja, también la temperatura. Es diferente a la ley de Boyle. La ley de Boyle es a la inversa. Aquí son sincronizadas. Estas son las 4 fórmulas ya despejadas de la ley de Charles. La primera fórmula dice: volumen final multiplicado por temperatura inicial entre temperatura final nos da como resultado el volumen inicial. La segunda fórmula es temperatura final multiplicado por volumen inicial entre volumen final nos da como resultado la temperatura inicial. La tercera fórmula, temperatura final por volumen inicial entre temperatura inicial nos da volumen final. Y la cuarta fórmula es para calcular temperatura final, que dice así: volumen final multiplicado por temperatura inicial entre volumen inicial nos da como resultado temperatura final. Estas son las 4 fórmulas despejadas para la ley de Charles. Como ya habíamos aplicado en la ley de Boyle, cada una de las fórmulas se aplica dependiendo de la situación. Si me piden volumen inicial es la 1, si me piden temperatura inicial es la 2, si me piden volumen final es la tercera y la cuarta es para temperatura final. Estas son las fórmulas de la ley de Charles ya despejadas. Vamos a trabajar como lo hemos hecho siempre en física. En la primera parte tenemos la columna de las fórmulas. Son 4 fórmulas despejadas de la ley de Charles. Vamos a trabajar con datos, fórmulas, sustitución y resultado. En el apartado de este ejercicio tenemos lo siguiente. Queremos calcular el volumen inicial. Como datos tenemos que la temperatura inicial es de 89 grados Celsius, su volumen final es de 2 litros y la temperatura final es de 35 grados Celsius. La temperatura, si te fijas, bajó de ser de 89 grados Celsius, bajó a 35 grados Celsius. La fórmula que vamos a ocupar para calcular volumen inicial es la número 1. Volumen inicial es igual a volumen final por temperatura inicial entre temperatura final. Te recomiendo que al momento de hacer la sustitución lo hagas de la manera correcta. 2 representa 2 litros y es el volumen final. Volumen final multiplicado por 89 grados Celsius, que es temperatura inicial, entre temperatura final, que son 35 grados Celsius. Para hacer la operación en la calculadora, primero vas a hacer la multiplicación, das igual y luego ya haces la división. 2 por 89 igual entre 35. Y ya cuando hagamos esa operación nos va a dar el siguiente resultado. 5.08 litros es el resultado para volumen inicial. Recuerda el procedimiento. Nos piden volumen inicial. Checamos nuestro formulario y la única fórmula que me puede ayudar para calcular volumen inicial es la primera. Entonces pongo la fórmula en la sección de fórmula. Volumen inicial es igual a volumen final multiplicado por temperatura inicial entre temperatura final. Hago la sustitución correctamente y al final tengo el resultado. Ahora aquí la pregunta es: ¿cómo saber si mi resultado es correcto? Para comprobar, vamos a basarnos en el principio de Charles.
Si el volumen baja, la temperatura baja. Si el volumen sube, también la temperatura sube. En este caso, el volumen inicial es de 5.08 litros y bajó a 2 litros. El volumen final es de 2 litros. Quiere decir que el volumen bajó. La temperatura inicial es de 89 grados Celsius y la temperatura final es de 35 grados Celsius. La temperatura bajó. Por lo tanto, se cumple el principio correctamente. Si el volumen baja, la temperatura baja. En el segundo ejercicio, vamos a calcular temperatura inicial. Tenemos en el volumen inicial 10 litros. El volumen final es de 12. La temperatura final es de 380 Kelvin. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la temperatura inicial? Para ello vamos a checar nuestro formulario y la única que nos puede ayudar es la fórmula número 2. La ubicamos en fórmula, temperatura inicial es igual a la temperatura final multiplicado por volumen inicial entre volumen final. Esta es la fórmula que vamos a ocupar. Aplicamos la sustitución y dice así, 380 multiplicado por 10 entre 12. Los 380 representa la temperatura final, 380 Kelvin, multiplicado por B1, que es 10 litros, entre 12. 12 es el volumen final, que son 12 litros. Hacemos la operación, 380 por 10 entre 12 y me da como resultado 316.66 Kelvin la temperatura inicial. Este es el resultado que me dio de haber hecho la sustitución y la operación. Ahora, ¿cómo saber si mi fórmula, mi sustitución y mi resultado se aplicó de manera correcta? Bueno, para ello tenemos el principio de Charles, que nos dice que si el volumen sube y la temperatura sube, quiere decir que es correcto, pero si el volumen baja, también la temperatura tiene que bajar. En este caso, si te fijas al principio el volumen era de 10 y aumentó a 12 y la temperatura era de 316.66 Kelvin. Eso es en temperatura inicial y la temperatura cambió a 380 Kelvin. La temperatura subió y el volumen subió. Por lo tanto, la ley de Charles se cumple en este ejercicio y así que la sustitución, la fórmula, todo está bien ejecutado. En este nuevo ejercicio vamos a calcular volumen final. Los datos son los siguientes. Volumen inicial es de 20 litros. Temperatura inicial es de 190 grados Fahrenheit. Volumen final es lo que vamos a calcular. La temperatura final es de 100 grados Fahrenheit. Si te fijas, la temperatura inicial es de 190 y bajó a 100. El volumen inicial es de 20, por lo tanto, el volumen también tiene que bajar. ¿Cómo saber qué fórmula vamos a ocupar? Bueno, vamos a checar nuestro formulario y la que nos ayuda a calcular volumen final es la tercera fórmula. Volumen final es igual a temperatura final multiplicado por volumen inicial entre temperatura inicial. Al momento de poner la sustitución, vamos a poner 100 multiplicado por 20 entre 190. El 100 representa los 100 grados Fahrenheit de la temperatura final, multiplicado por 20, que es el volumen inicial, entre 190, que son 190 grados Fahrenheit, que es temperatura inicial. Hacemos la operación 100 por 20 entre 190 y nos da un total de 10.52 litros. Ese es el resultado del volumen final. Nuevamente nos vamos a apoyar en el principio de Charles para verificar si nuestro resultado es correcto. En volumen inicial tenemos 20 y el volumen final tenemos 10.52. El volumen bajó. La temperatura 1 tenía 190 y en la temperatura 2 tenemos 100. La temperatura bajó. Por lo tanto, el principio dicta que si el volumen sube, la temperatura sube, y si el volumen baja, la temperatura baja. En este ejercicio, ambos bajaron, por lo tanto, está correcto. En este último ejercicio vamos a calcular la temperatura final. Vamos a ver qué datos tenemos. En volumen inicial tenemos 2.6 litros. En el volumen final tenemos 5.6 litros y la temperatura inicial es de 40 grados Celsius. Aquí la pregunta es, ¿cuánto sería la temperatura final? Para ello vamos a apoyarnos en la última fórmula.
Temperatura final es igual a volumen final multiplicado por temperatura inicial entre volumen inicial. Esta es la fórmula que vamos a ocupar, ya que es la única que nos permite sacar temperatura final. Vamos a hacer la sustitución. Temperatura final es igual a 5.6 multiplicado por 40 entre 2.6. ¿Qué fue lo que hicimos? 5.6 representa el volumen final, por 40 que representa la temperatura inicial, entre 2.6 que representa el volumen inicial. Al momento de hacer la operación nos da como resultado 86.15 grados Celsius. Es el resultado de la temperatura final. Al haber hecho la sustitución de forma correcta y aplicar la fórmula que necesitábamos, ese es nuestro resultado, 86.15 grados Celsius. Nuevamente, y por última vez, para verificar si está correcto este resultado, tenemos que ocupar el principio de Charles. Si el volumen sube, la temperatura también. Si el volumen baja, la temperatura también. En este caso, el volumen al principio era de 2.6 y subió a 5.6. La temperatura al principio era de 40 y aumentó a 86.15. Quiere decir que el resultado es correcto. El volumen subió, la temperatura también. Estos son los ejercicios de aplicación de cada una de las fórmulas de la ley de Charles ya despejadas. Espero que haya quedado claro y que no tengas ninguna duda. Recuerda analizar el problema, checar qué fórmula necesitas, sustituir de forma adecuada y resolver. ¿Qué aprendimos hoy? Dentro de los temas de las leyes de los gases, hoy vimos la segunda ley de los gases, la ley de Charles. Vimos cada una de sus fórmulas despejadas y aplicamos un ejercicio para cada una de ellas. Entendimos la importancia de identificar la fórmula que necesitamos, sustituir correctamente y usar el principio de la ley de Charles para verificar si mis resultados son correctos. De todos modos, y como en todos los videos, te voy a dejar aquí una lista de ejercicios para que los puedas resolver. No olvides identificar la fórmula correspondiente para cada una de ellas. No olvides aplicar al final si el principio de Charles se cumple. Si el volumen sube, la temperatura también. Si el volumen baja, la temperatura también. Hay una diferencia entre la de Charles y la de Boyle. Aquí los dos suben o los dos bajan. Gracias por tu atención. Hasta la próxima. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo más temas como estos. Ahorita estamos trabajando la materia de física, informática y temas de la salud. Activa la campanilla para que tengas notificación cuando subimos un nuevo video. Gracias por tu atención, nos vemos hasta la próxima.